Mientras queda grabado. Listo, perfecto. Ya iniciamos la grabación. Entonces, muy buenas noches para todos. Me presento para quien no conoce, no es la primera vez que me ven. Mi nombre es Cindy Vaca, Fundación Gratia Plena, eh, fundación que se dedica a apoyar, a formar y a capacitar a los padres en todo el proceso educativo de sus hijos, no solamente en la parte académica, sino en la parte psicológica, en la parte espiritual, en la parte moral y social. Brindamos diferentes tipos de apoyo, entre esos apoyos, charlas formativas, como la que vamos a brindar en este momento, que nos sirven mucho como padres para entender el impacto que tiene la música en nuestros jóvenes y cómo hacer el buen uso de ella, cómo sacar y aprovecharla en la manera correcta. La persona que nos va a colaborar en esta charla de hoy es una persona espectacular, es un hombre maravilloso, un hombre creyente, católico 100%, practicante de su fe, de sus valores, misionero de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, casado con una esposa igual de maravillosa, muy entregados a su familia, a sus hijos, tienen 4 maravillosos hijos y bueno, ambos son una pareja excepcional. Él sabemos que pues obviamente tiene mucho conocimiento en este tema, pues como les decía antes, él es músico de profesión como tal, tiene unos estudios muy avanzados en este tema que pues obviamente hacen que conozca, que sepa más allá de pronto lo que nosotros conoceríamos como tocar un instrumento, ¿cierto? Entonces, maestro en música y magíster en innovación educativa, fundador de la Academia Montfort Music. Y bueno, sin más preámbulo, José, bienvenido. Santa y bendecida noche, ¿quién como Dios? Ay, como Dios, ¿cómo estás, Cindy? Muy bien, José. Entonces, hoy vamos a hablar de, el título de nuestro tema es Retomando los valores cristianos a partir de la música. José, ¿cómo así que retomando los valores cristianos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, eh, para entrar así un poco en materia, resulta que no es un secreto, varias formas de evangelización se han secularizado buscando atraer más jóvenes y ha desembocado en que en vez de evangelizar, el mundo se está mundanizando el evangelio. Se venden doctrinas supuestamente muy espirituales que realmente lo que hacen es atacar la fe. Entonces, dentro de eso, vemos que la música es uno de los medios más potentes para alejar a las personas de lo que es la verdadera fe. La iglesia niegan de una forma muy certera que es que gracias a la iglesia se conservó la música durante muchos años, que por ejemplo Guido d'Arezzo fue un monje que hizo el sistema de notación musical actual y lo niegan de una forma contundente para no darle ningún crédito a la iglesia. Y antes con esa música que nosotros como iglesia hemos traído, atacar a lo que es la fe. Entonces, uno escucha canciones que atentan contra la dignidad humana, hombre, no se necesita ser cristiano para eso, y vemos un impacto muy fuerte, o sea, esto ya lo dice puntualmente Aristóteles, que si tuviera un arma para poder conquistar el mundo, no sería ni la política, no sería ni las armas, sino sería la cultura. Y por medio de la cultura, por medio del arte, atacar y afectar lo que es bueno, lo que es sano, lo que Dios ha querido para el hombre. Entonces es como lo que necesitamos, hombre, retomar, volver al contexto y desde ese contexto, pues poder dar una respuesta efectiva desde nuestra fe, desde nuestros valores. Entonces sí, evidentemente hay que retomar porque en algún punto nos hemos desviado, nos hemos desviado. Así es, José. Y bueno, lo que dices realmente es muy cierto. Personalmente sé que la música, no hablando de géneros, sino como tal el tema de música, tiene, digamos así, mucho impacto a nivel cerebral en nuestros hijos, en los jóvenes, aún en nosotros como personas adultas, ¿sí? La música es tan impactante para una persona que puede llegar en cierto modo a moldear sus emociones en ciertos momentos, ¿sí? Sabemos que hay personas que pueden estar pasando por un momento de tranquilidad y que de pronto solo con escuchar una canción se pueden llegar a poner tristes o se pueden llegar a poner eufóricos. Y eso que dijiste hace un momento es muy cierto porque
Notamos que actualmente en las canciones, en los géneros más modernos, vemos mucho en la música el tema como incitando a la violencia y a cosas así que realmente conlleva a los jóvenes a cometer actos que de pronto, si no escucharan ese tipo de música o si de pronto como que analizaran más la letra de las canciones, no harían, ¿cierto? Entonces, pero entonces ya cuando hablamos de los valores cristianos decimos como así, o sea que la música, digamos para los que no conocemos mucho de música diríamos como así, que tiene que ver la música con la parte espiritual o con la parte de nuestra fe. ¿Qué impacto tiene? Interesantísimo. Yo he ligado esto que tú me estás preguntando, no solamente desde una respuesta espiritual, porque evidentemente es el campo que nos abarca siendo cristianos conversos y que buscan ser coherentes, sino he buscado desde lo cristiano también argumentarlo desde los estudios más avanzados que se han hecho, no solamente en música, sino en neurología, también en pedagogía, también en muchas ramas de estudios concretos, de estudios muy serios, que nos aportan y nos afirman esto que nosotros como cristianos venimos profesando hace más de 2000 años. Vemos que hoy en día le cambian el nombre a muchas corrientes cristianas, muchas cosas lindas que hemos hablado. Simplemente le ponen otro nombre, llaman a algún estudioso, firme aquí y ya. Entonces están mundanizando lo que nosotros como evangelio hemos creído hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces es un poco lo que yo quiero o lo que pretende la Academia Monfort Music, hablar un poco de este tema para, adentrándonos en él, encontrar cuáles son los valores y raíces que debemos rescatar nuevamente, que debemos retomar para no seguir perdidos en un sinfín de músicas en las cuales se tiene que escoger casi que entre cuál ataca menos la dignidad del hombre. Porque ya no solamente hablar de reggaetón, sino muchos otros géneros están atacando nuestra libertad, nuestra humanidad, hombre. Entonces, esa es la idea. Puntualmente, voy a iniciar una presentación, no sé si te parece, Cindy, sobre lo que yo tengo pensado, que responde perfectamente a lo que tú me estás comentando. ¿Te parece? Sí, 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 claro que sí. Entonces, unos minuticos y ya verás. Bueno, mientras José inicia la presentación, yo quisiera apoyar el tema explicándoles un poquito a los papitos y a todas las personas que se encuentran presentes, y es sobre más o menos tres puntos principales en los que tiene la música muchísimo impacto. Voy a darlos así general, solo como los nombres, pero más adelantico vamos a profundizar un poquito en ellos. Y es que la música tiene muchísimo impacto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional y en el desarrollo del lenguaje. Entonces, quiero que tengan esas tres cosas súper presentes, especialmente cuando hablamos de niños, ¿no? La parte cognitiva, emocional y lenguaje. Y bueno, José, te dejo para que hagas tu presentación. Cindy, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están acá, los que se preocupan un poco más allá de la educación de sus hijos. Como lo dijo Cindy, soy papá de 4 hijos y cuando uno empieza a formarse, no es solamente ponerle cosas a la cabeza, que es lo que pasa en las academias, sino también cosas al corazón y al alma. Dice acá, retomando los valores cristianos a partir de la música. Bueno, ¿qué sucede? La música no solamente afecta un punto específico dentro del cerebro, no es como cuando realizamos una operación matemática que se activan ciertas zonas del cerebro. Ya a medida que la tecnología va avanzando, nosotros podemos ver en imágenes en tiempo real cómo funciona el cerebro de una persona cuando está tocando música o incluso cuando la está escuchando. Vemos que afectan todas estas zonas que aparecen acá en el cerebro: corteza motora, corteza sensorial, corteza visual, el córtex prefrontal, bueno, dicho, afectan muchas cosas, las defino un poco mejor acá, que dentro de eso tienen directamente relación con la conducta de la persona. Entonces, sí es cierto que si por escuchar un comercial con la música distinta o ver una imagen con una música específica, inmediatamente nosotros hacemos una relación. Vean, si nosotros lo tenemos acá, hice esto, lo tomé de una página muy, muy interesante. Dice acá, el cerebelo nos afecta la coordinación motora, la coordinación motora muscular, el córtex auditivo, evidentemente todo lo que escuchamos afecta nuestro oído, córtex motor, impulsos neuronales que controlan la ejecución. Muchas veces nosotros vamos por la calle, voy a ir un poco más despacio, creo que estoy yendo muy rápido. Muchas veces nosotros vamos por la calle, escuchamos cierto género musical, e inmediatamente el cuerpo se activa. Empezamos a mover la cabeza, empezamos a mover los hombros, el cuerpo. A veces es un movimiento inconsciente, muchas veces consciente, pero que responde a un estímulo externo. Ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con el córtex motor, el córtex auditivo. Cuando hablamos del córtex prefrontal,
Este es importantísimo porque son las funciones ejecutivas del cerebro. Planifica y afecta la toma de decisiones. ¿Cómo así? Si yo todo el tiempo estoy escuchando una canción que me está diciendo, haz esto, drógate, drógate, o busca un arma, o este tipo de canciones a veces tan agresivas, hay canciones que abiertamente dicen el Papa es no sé qué cosa, o la iglesia es no sé qué otra, de tanto escucharlo, uno no va a decir, venga, estudiamos sobre el Papa, venga, estudiamos el catecismo, uno qué va a hacer, atacar la iglesia, ataquemos la dignidad del cuerpo, ataquemos la dignidad del hombre, ataquemos estos valores bonitos que nos ha dado Dios por ser hijos de Dios a imagen y semejanza. Ahí está en el córtex prefrontal, esta parte es importantísima, ya más adelante me detengo un poco más. El córtex sensorial, esta es una reacción que se da cuando nosotros interpretamos un instrumento, y es que podemos sentir más allá de la nota. Se entiende un poco mejor cuando ponemos un parlante. El parlante emite unas vibraciones y esas vibraciones se reflejan contra una ventana, reflejan contra varias cosas y hay un sonido. Resulta que en nuestro cuerpo, especialmente en el pecho, se afectan los bajos. Cuando escuchamos música en decibeles bajos, inmediatamente el pecho empieza a resonar. Esa resonancia me afecta también en la toma de decisiones. Esa resonancia, esa sensibilidad externa es un estímulo que inmediatamente me hace actuar, me pone muy agresivo o activo dependiendo de la música que sea. También hay que nombrar la otra parte. Cuando yo escucho música que me lleva a Dios, que me aleja un poco del mundo, que me silencia, funciona para encontrar esa intimidad. Sirve también como un estímulo positivo para elevar nuestra alma, por decirlo de una manera. Tenemos el córtex visual. Evidentemente no es lo mismo escuchar música a ver un músico en vivo, para nada. Cuando nosotros vemos un músico en vivo o pedimos a nuestros hijos que interprete o que cante, nos damos cuenta que el escenario cambia totalmente, cambia bastante. No es lo mismo escuchar a un niño cantar Estrellita a lo lejos, a ver el amor que le pone, a escucharlo cómo lo grita, cómo entona y cómo respira para cantar Estrellita. La parte visual afecta demasiado la forma en la que percibimos el mensaje. Nuestro cerebro puede estar ubicado en un concierto de rock y no es lo mismo con los ojos cerrados, abrir los ojos y ver todo lo que sucede, el juego de luces, la cámara de humo, todo esto se afecta también por medio de la música. El sistema dopaminérgico. Esto es la dopamina que produce el cerebro frente a un estímulo externo, ¿cierto? Ya se han hecho muchos estudios, Pablo Iturrieta, él ha hecho bastantes cosas sobre lo que hace una pantalla en un menor de edad, está buscando todo el tiempo recompensa y en la música también se logra. Entonces esto es interesantísimo, porque si tú eres ese papá que de pronto hace poco está en este camino de llevar los hijos en una educación diferente, o no sabes cómo enfocarles cuando tanto tiempo han recibido pantallas, o cuando en el colegio le ponen pantallas, o cuando no sabes cómo evitar tanto pantalla o no controlarla, la música le ayuda, porque también le da un efecto de recompensa. También el niño se siente contento al poder interpretar, al poder escuchar, al hacerse partícipe dentro de un instrumento. Importantísimo esto del sistema dopaminérgico. El sistema límbido es la parte de la expresión. Esto es muy interesante, porque es que los procesos musicales no pueden ser simplemente repita o haga esto. Si nosotros nos quedamos en esa parte, estamos limitando el poder de la música, yo creo que un 80%, porque la música no solamente se queda en lo auditivo, de hecho a veces es lo que menos trasciende. Muchas veces vale más la parte visual y la parte corporal del intérprete y del público que recibe. Vemos un intérprete que cuando toca su violín, a veces cierra los ojos, a veces respira profundo y ya está expresando una cosa distinta. Cuando yo tengo corales enfrente, cuando estoy enfrente de un coro, yo normalmente lo que hago es explicarlo desde una expresión muy sencilla. Yo no simplemente cojo y un, dos, tres y nos vamos, no. Generalmente yo los miro, después de clavar la mirada en todos, centrar su atención, hago este gesto sencillo. Con esa respiración, cada músico entra y absorbe el espíritu que yo quiero transmitir, porque acuérdense, somos seres espirituales también, trascendentales. Ahí está una unión que nos lleva a Dios. ¿Cómo funciona? Puedo darles una indicación muy sencilla sin tener que marcar o contar o gritar. Con esa indicación, cada intérprete sabe cómo entrar, sabe cómo atacar la nota que tiene que hacer. Muy interesante porque este sistema límbido nos ayuda a la hora de expresarnos, no solamente en el momento de interpretar un instrumento, y este es uno de los mitos que yo necesito que rompamos. La música no sirve únicamente para ser músicos, la música sirve para muchas habilidades dentro del contexto. Esas desarrollo de habilidades emocionales y las competencias para el siglo XXI que tanto nos vende el mundo, no es más que esto.
No es más que nosotros poder decir, expreso mis ideas de una manera clara, digo lo que siento, digo lo que quiero de una manera concreta. Estas habilidades tan importantes, a veces nuestros hijos no saben expresar lo que sienten, a veces no saben cómo comunicar lo que tienen en el corazón. Hombre, el sistema límbico a través de la música funciona y activa todas estas zonas tan interesantes. Dentro de ese tema, yo estuve investigando bastante sobre cómo poder inmiscuir o mezclar, o más bien recristianizar estos conceptos que ya teníamos claros hace tanto tiempo. Dentro de eso me encontré con San Agustín hablando sobre las potencias del hombre, ¿sí? Tenemos tres potencias del alma que son memoria, entendimiento y voluntad. Esas tres potencias ya se han ido secularizando bastante al punto de que la memoria es algo dejado a un paso al lado. Ahí yo puse a Rabasi, porque Rabasi decía en una de sus entrevistas que la memoria es algo tan importante, pero que tristemente las nuevas pedagogías han ido erradicando totalmente. Cuando hablamos del tridium y quadridium se menciona mucho esto. Y es que el ejemplo que pone en Rabasi es que yo puedo tener una biblioteca llena de libros, pueden estar muchos y sin estar ahí, todos muy interesantes, pero si yo no me acuerdo qué es lo que dice cada libro o no recuerdo desde una memoria qué pasó ahí, pues no aprendí nada. De una u otra forma yo necesito recordar. Tristemente hoy día nos han enseñado dentro de las nuevas pedagogías, mencionando por lo menos a algunos como Piaget, dicen que no hay que obligar al niño a memorizar, que está mal que el niño grabe, que al niño no se le puede obligar a que aprenda algo. Pero se nos olvida que es que esta es una de las potencias del alma que nos menciona tanto San Agustín. Se nos olvida que es que el niño sí necesita recordar porque hay conceptos que necesita, o sea, supongamos, necesita descubrir cómo es una regla de tres. Él tiene que memorizar cómo funciona para poder despejar eso. Si no lo hace, pues de nada le sirve saberlo porque no lo va a poder aplicar. No le sirve solamente imaginarlo en un contexto, sino lo puede expresar desde la memoria. Entonces, dentro de eso, la primera potencia del alma que quise mencionar acá, vemos tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria sensorial es aquella que recibo desde un estímulo externo y es muy rápida, muy rápida. Cuando yo lo llevo a la música o cuando lo llevamos allá, es el sentir cómo suena una nota. Inmediatamente la recuerdo, la retengo, pero rápido se va. Cómo se siente la cuerda de un violín, cómo se siente la cuerda de una guitarra cuando toco con pic o sin pic, así funciona. Esa sensorial, esa actividad sensorial que se desactiva muy rápidamente. Ya luego viene la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es aquella que me permite recordar unos fragmentos. Funciona mucho cuando leemos partitura o cuando tengo que leer adelante del acorde que estoy tocando. Estoy tocando este acorde, pero tengo que ir adelante para ir recibiendo y despejando esa información para que no me coja de sorpresa. Y la memoria a largo plazo es la habilidad que tienen esas personas de recordar durante mucho tiempo una misma cosa. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es que estoy mencionándoles o les estoy tocando el tema de cómo la música me ayuda a recordar y a fortalecer la memoria como potencia del alma. La música me permite recordar no solamente en una memoria sensorial, sino también a corto plazo y además a largo plazo. Hay niños que pueden, y de hecho están lindo porque hay conceptos que no entran solamente desde un tablero, no entran solamente desde algo sencillo, entran desde un choque emocional positivo, un choque emocional positivo. Les explico mejor. Si yo de repente les digo 2 y 2 son 4, ustedes me van a decir sí, 2 y 2 son 4. Pero si yo les digo 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, ustedes inmediatamente recordaron algo de hace muchísimos años, porque ahí hubo música, hubo un impacto emocional que les ha hecho recordar esto que les estoy mencionando. Sé que está un poquito pesada la charla, ya vamos a ir desglosando todos estos términos para que se nos facilite un poco, ¿sí? Hablamos también de la segunda potencia del alma, que es la voluntad. La voluntad, algo demasiado interesante. Esto es muy importante porque dentro de las funciones ejecutivas del cerebro la toman como la prioridad. Ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. Lo voy a mencionar primero desde la atención de la persona. Hoy en día es muy usual escuchar niños, Cindy no me deja mentir que es psicóloga, que tienen síndrome de hiperactividad, déficit de atención, que tienen muchos trastornos porque no han sabido manejar su voluntad. De una u otra forma, los ponen a una pantalla y les dicen, toma, edúcate. Pero venga, ¿y cómo hago cuando le quito la pantalla? O sea, ¿cómo yo hago para que ese niño se aleje de ese entorno? Es algo que desde la música se puede trabajar de una forma muy interesante. Lo primero, tengamos en cuenta que las habilidades o las funciones ejecutivas del cerebro principales son tres: la neuroplasticidad, el control inhibitorio y la memoria.
Bien, mencionó la memoria, ya sabemos que es una potencia del alma, pero aquí lo mencionan en un término un poco más académico. La neuroplasticidad es la capacidad de hacer conexiones o interrelacionar los dos hemisferios, ¿cierto? El cuerpo calloso se fortalece por medio de las conexiones que nosotros vayamos haciendo, cosa que se logra también desde la música. Pero el más importante, dicen todos los estudiosos al respecto, es el control inhibitorio. Control inhibitorio. Que una persona tenga la habilidad del control inhibitorio es una persona que va a tener éxito en su quehacer profesional, pedagógico, artístico, el que sea. Esto que nos está mencionando acá la academia o el estudio concreto de hoy día no es nada más que la potencia de la voluntad, la potencia del alma que ya San Agustín había descubierto hace mucho tiempo. Insisto en mi punto. Han cogido nuestro lenguaje católico y lo han secularizado un poco, le han dado otros nombres y le han puesto un sitio en la academia. Control inhibitorio. ¿Cómo se logra esto? Les voy a contar un ejemplo, una historia mía. Yo conocí la fe más o menos a los, bueno, desde casa totalmente, sí, pero me inmiscuí mucho más o menos sobre los 18 o 20 años. Resulta que antes de eso, muy poco, pero de las cosas que me ayudaron a mantenerme fiel y firme en el rezo del Santo Rosario fue esto, porque yo estaba todo el tiempo acostumbrado a tener que tocar 4 horas, 3 horas de violín, estudiar mucho más tiempo, luego coja el piano, luego siga estudiando. Eso doblegaba mi voluntad, la fortalecía y me permitía poder durar largos tiempos. Ya vamos a hablar de la atención focalizada o la atención sostenida. Me permitía durar mucho tiempo en una misma actividad. Cuando yo llego al rosario y me dicen, no, es que el rosario es todos los días, yo utilizo lo que aprendí en la música para acercarme a la fe. Es algo muy bonito. De hecho, hoy en día yo rezo mi rosario todos los días. Es de las prácticas que quizá no me cuestan tanto porque, como les digo, ya tenía una atención sostenida desde hace mucho tiempo. En el inicio de la conversión siempre cuesta, pero se liga a una potencia que yo ya había trabajado involuntariamente. Gracias a mis papás que me llevaban desde muy niño a la academia, pude entender la importancia de esto. Hablando de los tipos de atención, para no demorarme mucho, existe la atención focalizada, que es la capacidad de estar y relacionar los estímulos externos por separado. Por ejemplo, escuchas una orquesta y dentro de la orquesta la persona puede decir, el bajo está sonando así, el clarinete está dando tal nota. Es una forma muy interesante. Hay músicos, yo no lo hice en lo personal, no, es de bastante estudio, que pueden diferenciar y escuchar solamente uno de los instrumentos, ¿sí? Es como si dentro de su cerebro pudieran silenciar toda la orquesta que está sonando y centrarse solamente en la flauta. A ese nivel deberíamos llegar todos, pero pues evidentemente es bastante complejo, requiere mucho estudio. Luego viene la atención sostenida, lo que les mencionaba, la capacidad de durar bastante tiempo en una misma actividad. Atención alterna, la capacidad de estar en esta actividad, pasar a esta actividad y pasar a esta actividad, dándole a cada cosa la importancia. Me devuelvo y me detengo. Hoy en día, nuestros jóvenes no están acostumbrados a terminar una actividad y pasar a la otra con la misma focalidad o con el mismo esfuerzo, sino lo que hacen es dejo tirado acá, dejo tirado acá y dejo tirado allá. Entonces, la música nos ayuda a permanecer o a mantener nuestra atención alterna de una manera consciente, muy, muy interesante. Luego tenemos por acá la atención selectiva y por último la atención dividida. Todo dentro de lo mismo, yo lo enfoco y lo mantengo dentro de lo que es la potencia de la voluntad. Ahí yo me mantengo, es un término evidentemente mío, tomé la imagen de un sitio, pero lo que es cristianizar este lenguaje es totalmente a través de la experiencia. Lo último que viene, y la tercera potencia, los que conocemos las potencias de San Agustín son muy interesantes, ya hablamos de memoria, ya hablamos de voluntad, viene la tercera, es entendimiento, entendimiento, el entendimiento como potencia del alma. Y es que esto es tan triste, yo escucho mucha gente que me dice, no, es que yo escucho esa canción por el ritmo, la letra yo no le pongo cuidado porque la letra no me da igual. Es como si nos animalizáramos nuevamente. Es como decir, no me interesa lo que mi razón o mi entendimiento diga, porque me interesa es sentir el bomb de este perreo intenso. Y es muy triste porque a eso hemos llegado y estamos denigrando nuestro ser, nuestra humanidad. Al contrario, esto lo dice mucho el padre Rabasi, lo toma, si no estoy mal, de Platón, y es que el hombre es un animal racional. Entre más racional, menos animal. Entre más animal, menos racional. Y es interesantísimo porque acá se ve. A veces nosotros queremos callar nuestro entendimiento, que también es como, cristianamente hablando, es el Espíritu Santo diciendo, hermano, ¿cómo usted está denigrándose así?
Hablamos entonces de que el entendimiento en cada persona funciona diferente, es un proceso autónomo, es un proceso por separado. Yo no soy muy partidario de que cojamos a 40, 35 niños y a todos les enseñemos la misma canción de la misma forma, en el mismo lugar, porque son almas distintas, cada quien tiene una necesidad y una forma de ver y percibir la música diferente. Por eso no funciona. Tenemos que saber desarrollar estrategias para cada estudiante, ¿cierto? Segundo, que es un proceso secuencial. El entendimiento no se da de la noche a la mañana, que yo de repente me levanté hoy y al levantarme me leí todo el tratado de la verdadera devoción y lo entendí perfecto. No funciona. Quizás yo tengo que leerlo una y otra y otra y otra vez. Quienes somos misioneros y conocemos a Rodrigo Jaramillo, nuestro fundador de Lazos de Amor Mariano, pues específicamente, hay más fundadores, hay más movimientos. De Lazos de Amor Mariano, el fundador Rodrigo Jaramillo dice que el Tratado de la Verdadera Devoción es un libro para nunca terminar de leer. Tiene que leerse y volverse a leer y volverse a leer. Es un proceso secuencial porque afecta a nuestra alma. Y para entender el tratado con la profundidad que se merece, eso no se hace en una vez y no en un audiolibro. Hay que hacerlo con mucha, mucha, mucha consecuencia. El tercer punto que evaluamos o que se expande con esta potencia del alma es el generar hábitos. Y yo creo que este término es de los más importantes dentro de la educación de los hijos. Todos han escuchado generar hábitos, generar hábitos, generar hábitos. Sabemos que cuando se genera un hábito bueno se llama virtud y cuando se genera un hábito negativo se llama vicio. Aquí se generan hábitos, o sea, virtudes, por medio de la música porque me permiten doblegarme, incluso en mi voluntad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace una diapositiva? Doblego mi voluntad a decir, no, es que tengo que hacerlo, es que voy a hacerlo. He sufrido, con tristeza lo digo, de padres de familia sobreprotectores, que apenas el profesor le dice, no, es que tienes que hacer esta tarea, es que tienes que hacerlo así. El papá lo que dice es, no, 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 no me sirve, lo saco, necesito a alguien que le exija menos. Y está bien por él, pero no está bien para el niño. O sea, el que pierde nunca va a ser el profesor. Eso sí lo hemos escuchado siempre. Porque el niño es el que se acostumbra a dejar procesos tirados y procesos a medias, es decir, a no generar el hábito. ¿Y en qué convierte eso que no se convierte en hábito? En un vicio. En un vicio. ¿Listos? ¿Esto por qué lo cuento? No solamente se da en el contexto católico, sino fui docente del distrito muchos años, más de seis, pero tengo experiencia como docente hace muchos años, desde el 2009 certificada. Y yo he visto a raíz del tiempo cómo cada vez los papás se hacen más likes en la educación de los hijos. De hecho, creeríamos que los niños que más se exponen al uso de tabletas, de pantallas, son los que están en el norte, los que tienen el modo. Pero tristemente no es así. Tristemente yo llegaba a un colegio donde trabajé alguna vez, un sector marginado de la ciudad, y tenían mejor celular que el mío. ¿Cuál era la diferencia? Que es que estos niños necesitaban un celular para el papá desentenderse. En los lugares donde hay el modo, donde hay el dinero, los papás no dan un celular, los papás dan atención y dicen, no, 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 no vas a usar celular hasta los 18. Esto no es hecho para niños. Los mismos creadores de contenido lo dicen así. ¿Listo? Concluyendo este tema de toda la parte cerebral, que es un poquito pesada, yo lo entiendo, es un tema que vi durante muchos semestres en la universidad y se los estoy resumiendo en 10 diapositivas. Para concluirlo y ya hablar específicamente de cómo afecta el alma y de hablar un poco más de la parte espiritual, podemos concluir que el cerebro se estimula por medio de la música, mejora nuestra capacidad de atención, concentración, establece rutinas, genera retos, nos ayuda a aumentar la imaginación. Uf, esto de la imaginación existen tratados completos secularmente hablándolo. Por ejemplo, Daniel Goleman es uno de los más destacados en este ámbito porque él habla de cómo generar creatividad, cómo buscar procesos creativos. Nos ponen el ejemplo cuando yo estudiaba de Walt Disney. Walt Disney, el creador de Disney, que hoy en día está muy ideologizada, pero bueno, él en su momento, cómo hacía sus procesos creativos para que un ratón se convirtiera en Mickey Mouse. Y asimismo, cómo nosotros hacemos que un niño pueda generar procesos similares. Yo, dentro de las prácticas musicales que ejerzo, cuando tengo estudiantes, lo primero que hago es, bueno, haz una oración, acompaña con la guitarra la oración o con el piano la oración, y los estudiantes quedan como, bueno, ¿y qué hago? Pues mira, ya sabes una secuencia, ya sabes cómo es un do, cómo es un re, empieza a mezclar sonidos. En tu mano derecha hace el acorde y en tu mano izquierda empieza a buscar la escala respetando la tonalidad para que no te salgan. Son procesos en los que los estudiantes crean de una manera que
aunque se vean muy serios, incluso asustados en el piano, en su cerebro está sucediendo unos juegos pirotécnicos de todo tipo. Cuando se graba un cerebro, como les explicaba al inicio de las diapositivas, que está presentando todo este tipo de procesos, vemos un juego pirotécnico que alumbra esta zona, alumbra esta otra, alumbra esta otra. Los estudios son muy bellos y día a día lo veo con los estudiantes que realmente se enfrentan a este tipo de situaciones. Por último, y esto es importante, desarrolla la sociabilidad, interacción y capacidad de trabajo en grupo. Cuando yo enseño música, yo siempre busco un metrónomo, que haya un ritmo coherente. ¿Por qué? Porque el músico no toca solo para él. El músico, supongamos es un pianista, tiene que en algún momento establecer el ritmo con el baterista y con el cantante y con el bajista y entre todos tienen que hacer un ritmo coherente, es decir, no trabajan solos. Y esto es muy lindo porque incluso nos ayuda a ejercer humildad, esto tan olvidado. La humildad de entender que es que yo no soy la estrella, soy el músico que pertenece a un conjunto, pero que mi papel es tan importante como el papel que tiene el violinista, como el que tiene el cantante, porque todos son importantes en el proceso creativo. Entonces, aquellas familias que de pronto sienten miedo al factor social en el momento de educar a sus hijos, quizá en homeschooling, quizá desde casa, quizá de formas distintas, buscar involucrar a los niños en la música les va a ayudar muchísimo a generar estos procesos de interacción. Y aquí me detengo a contar ya, para relajar un poquito la charla, de experiencias dolorosas, pero también muy alegres. ¿Cómo así? Niños expuestos a músicas indebidas y sus diferencias en el aprendizaje. Cuando yo me enfrenté a la fe y me di cuenta de lo que es la fe, yo dije, aquí me quedo. O sea, yo dije, no me alejo de acá porque se nota que esto es lo que he buscado y ha buscado mi alma muchos años. Dentro de eso, yo llegaba a mi colegio, mi sitio de trabajo, algunas veces podía que con mis niños hiciéramos la oración y en el nombre del Padre. Muchas veces yo sabía que esa era la única oración que esos niños iban a hacer ese día o en esa semana, dependiendo de la cantidad de horas que tuvieran ese curso. Y dentro de eso, yo me enfrentaba a los mismos compañeros docentes. Vean, esto es tan lindo. Los niños no le ponían tanto problema. Yo estaba en primaria. Pero dígale a un profesor que no les ponga reggaetón en el Gym Day. Ay, Dios mío. Y esto es muy doloroso. Lo descubrí de una forma tan bonita. Era un 31 de octubre, imaginarán el escenario. Estaban todos disfrazados y llegó la policía porque iban a ser parte, iban a hacernos una actividad lo más de bella y no sé qué. Pero tristemente, donde no hay planeación, triunfa el reggaetón. Esa frase a punta de experiencia la aprendí. Cuando un profesor es mediocre y no planea su actividad, lo que hace es ponerles reggaetón porque sabe que los niños se van a poner a bailar y ya. Que lo que diga la letra no importa, que como lleguen a la casa no importa, que como se pongan después de ser expuestos a esas músicas no importa. Pues eso pasó, les pusieron reggaetón. Cuando empezó el reggaetón, yo inmediatamente agarré mi medalla y Dios santo. Pero el reggaetón siguió y no solamente se queda ahí, el pecado no se queda quieto, el pecado siempre va aumentando. Y ya después de que estaban bailando muy normal, pasaron a los niños mejores bailarines, a los que más sabían de reggaetón. Los pasaron a todos a la tarima. Y todos muy felices, profesores muy ideologizados, diciendo, ay, tan lindo que se mueve, tan lindo que no sé qué. Yo decía, por Dios, tiene 7 años, esa edad tiene mi niña y yo jamás la imaginaría así. Se botaron al piso, la música subió mucho de nivel, ya letras demasiado asquerosas. En un momento se botaron al piso y empezaron a sacar los movimientos que no se ven en cualquier discoteca, son discotecas ya muy específicas. Cuando yo vi eso, dije, aquí se acaba esto. Y saqué mi celular y dije, bueno, entonces grabémoslos porque se ven divinos y subámoslos a YouTube. De una de los profes chocaron, digo, no, 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 esto no lo pueden ver los papás. Cortaron los videos, no sé qué, en fin. Llegamos a la sala de profesores. En la sala de profesores todos nos reunimos, ay, ¿cómo les pareció la actividad? Yo agarrando mi medalla todavía cada vez más fuerte. Y entonces salió el tema. Oiga, yo le voy a enseñar las vocales a tal niña con reggaetón. ¿Si vieron cómo baila de bien? Ah, va perdiendo el año, pero para el reggaetón no hay nadie que le gane. Luego, oiga, sí, y fulanito, si lo vio como baila salsa choque, es que tiene el flow en la sangre. No, esas personas de verdad saben mucho de baile. Sí, sí, sí. Yo creo que también van a esto. En ese momento el Espíritu Santo me iluminó y yo les dije, oigan, ¿y si se dieron cuenta que los que pasaron en primera fila son los que están reportados en primero, segundo y tercer periodo y van a perder el año? Ay, ¿cómo así? Sí, es que ustedes los están exponiendo a la música y se nota desde la experiencia, de hecho eso también lo puse en mi tesis de grado, se nota desde la experiencia que esa música los está afectando al punto tal de que quienes saben bailar muy bien a esa edad son relativamente proporcional a los que están perdiendo su año escolar.
Los profesores evidentemente no me dieron la razón, dijeron que ese era el contexto, que no les podíamos quitar eso, que ellos son felices, que hay que dejarlos que disfruten, y etcétera, etcétera. Pero la conclusión es la misma. Cuando un niño se expone a cosas que activan sus instintos inferiores, o más bien las potencias inferiores del alma, es decir, cuando se animaliza la razón, va a pasar lo que tiene que pasar. Evidentemente el niño está pensando en otras cosas que implican en la música, los videos agrestes y agresivos que se ven en ella, y no le va a poner cuidado que el profesor le esté diciendo cuánto es 5 por 8. Evidentemente, ¿cierto? Los niños expuestos a músicas indebidas y sus diferencias en el aprendizaje. La siguiente es los niños expuestos a músicas con contenido. Y aquí está lo bonito, contenido especialmente espiritual. No puedo quedarme solamente en el escenario negativo. Para este lado también hay fuerza, para este lado también se ven cosas muy hermosas. Y es que en algún momento estuve en un congreso y toqué y había un coro de niños y yo veía las almas de esos niños, se nota que nunca habían sido contaminadas. Voy a decir la palabra contaminadas, se entiende en el contexto, pero no habían sido contaminadas de nada de esto, de nada de esto. Y eso era muy lindo porque fueron niños dóciles de trabajar, fueron niños fáciles de trabajar, esos niños cantaron precioso. Yo hasta injustamente me llevé los créditos, todo el mundo me aplaudió de cómo sonó de lindo, pero yo sabía que no era yo. Desde casa había un trabajo, desde casa había un esfuerzo muy importante y muy bonito. Papás, ustedes deciden dónde quieren a sus hijos. Hace poco hablaba con una mamá homeschooling también, me decía que se sentía cansada, agotada, que ya no sabía por dónde más manejar la cosa. Y yo mientras tanto como docente que soy le decía, mira, lo estás haciendo perfecto. Tu niño no va a escuchar chistes de doble sentido, tu niño no va a escuchar comentarios, no va a hacer esto, esto, esto y esto. Le escribí un par de situaciones que se viven en la educación como tal, en el distrito, en el privado, y ella me dio la razón y me dijo, sí, voy bien, gracias, José. Es el mismo mensaje para todos. Papás, no se rindan, sigan que por ahí es. La educación musical como fuente de virtud. Es el mismo tema que les mencionaba ahorita desde la neurología. La música nos virtúa, la música eleva nuestra alma, la música ayuda. Cuando el cerebro la persona está emocionalmente baja por una situación, el cerebro inmediatamente busca su recompensa en canciones melancólicas, canciones tristes, canciones apagadas, para hacerle sentir a la persona que alguien lo entiende. Asimismo, cuando la persona está muy alegre, el cerebro busca una recompensa en músicas así. Sin embargo, ese choque de emociones no es bueno, porque a veces muy arriba, a veces muy abajo, genera cambios en el humor de las personas, especialmente de los niños. ¿Cuál es el consejo? Busquemos mantenerlos en músicas que realmente eduquen y los tiren más bien hacia arriba, no en el estado anímico, sino en el estado espiritual, que les acerque a Dios. Yo escucho a mi niña cantando canciones de Dios y digo, qué lindo, qué lindo. Una vez, una niña, tercero de primaria, 8 años, 7, se me acercó y me dijo, profe, yo quiero participar en el Festival de Talentos. Claro, mi amor, bienvenida. ¿Qué canción quieres cantar? Me salió con una canción que yo en mi vida me imaginé que se pudiera hacer letra. Algo así como La Quemona, pero de hoy en día. Canciones muy pesadas y la niña se las sabía todas. Yo no supe qué hacer, simplemente ataqué directamente la razón, la potencia superior del alma y le dije, bueno, mi amor, yo te la hago cantar, pero entonces tú tienes que definirme qué es picheo, qué es teteo, qué es no sé qué. Le escribí un poco de letras, la niña evidentemente no hizo la tarea, cité a la acudiente, le expliqué a la acudiente, en fin, es lo que uno medio puede hacer por los laditos. Y esto, en otras cosas, me animó a montar esta academia. Y si ven que el título habla fuente de virtud, santidad, cristianismo, yo no quiero tener que recibir el regaño de un papá que me dice deje lo que él escuche lo que quiera, no se la monte, no sea sapo, por buscar educar al hijo. Yo sé que no es mi deber, cada quien lo educa desde casa, pero un deber moral y el ser misionero me ha llevado a exigirme a que tengo que llevar el evangelio a donde sea y como sea. Y más si son niños por las cuales yo respondo ante Dios. Si respondo, que no sea por pecado de omisión. La idea de montar esto, que es un proyecto que además no nació en mí, nació en un director que tuve, él me decía, tenemos que hacer algo por la música, tenemos que hacer algo por esto. Yo le dije, hermano, bienvenido. Papás que estén consagrados o que entiendan los conceptos, que entiendan el carisma y que me puedan decir, sí, eso está bien. Sí, José, me encanta que cite el catecismo, me encanta que hable de un santo en mitad de clase, porque tristemente no lo pude hacer cuando era en el distrito menos y otras personas sí pueden hablar de otros temas. O sea, es algo muy, muy contraproducente.
El ejemplo claro es Halloween, que todos los niños se pueden disfrazar de lo que quieran, pueden vestirse como quieran, pueden hacer muchas cosas, incluso decir triqui triqui, pero la oración, ay, pilas con eso. No, no puedes hablar tanto de tal tema. Es un tema complejo, realmente muy complejo. Seguimos. La música incluso como sanación del alma. Y no, no es nueva era, tranquilos. ¿Qué pasa? Hoy en día le llamamos musicoterapia a la terapia que se utiliza por medio de la música para sanar algún tipo de trastorno o de ansiedad o situación que tenga la persona. Ponemos música en ciertos decibeles, esto es estudiado, esto no es solamente como póngale música en la barriguita, no, espere. Usted necesita saber qué ondas, a qué ejercicios, cómo funciona para que active ciertas zonas de la persona, del cuerpo. Lo que les explicaba hace un rato, vuelvo al ejemplo. Suena un parlante, el parlante suena duro y hace que retumbe el vidrio, pero no es todo el tiempo, porque es cierta frecuencia en la que está afinada el vidrio, comillas afinada, y hace que retumbe. Así mismo es nuestro cuerpo, hay que saber encontrarlo. Esto es estudiado, insisto, no es nueva era. Yo no me meto tanto en ese campo, lo mío es más la pedagogía, sin embargo, sí puedo decir que cuando un niño es capaz de proporcionar un sonido, se siente amado, se siente bien, se siente digno porque es capaz de hacer un proceso. Y como en el proceso musical no le decimos no puedes, sino al contrario, ven, intentémoslo por acá, hagámoslo desde esta otra forma, podemos hacer cosas muy, muy interesantes en cuanto a este tema. Cindy, Bueno, para complementar un poco lo que estás diciendo, es lo que nosotros llamaríamos como también, que suena chistoso lo que voy a decir, pero es real, es como la música que hace nuestro corazón y nuestro bebé en el vientre escucha. Ellos se acostumbran al latido de mamá porque ese latido, ¿sí? Les hace sentir seguridad. Es por eso que un recién nacido cuando nace, pues también ese llanto, o sea, para ellos es frustrante ya dejar de escuchar el latido de mamá, la respiración o la voz de mamá. Entonces, algo así es como lo que dice José, y sabemos que este tipo de ondas pueden ayudar en la sanación de algunos problemas mentales y demás. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. perfecto, Cindy, muchas gracias. Sí, el campo psicológico terapeuta no es el mío, sin embargo, es bueno pues, traerlo a colación. Continuamos. Música para fortalecer la inteligencia emocional que desemboca en el control emocional. Ese es enredo. Ese enredo no es nada más que la virtud cristiana de la templanza, pero pues el mundo ya le puso otro nombre. Yo lo menciono con el nombre que le puso el mundo. El mundo, que no está mal tampoco, simplemente le cambiaron el nombre, lo descristianizaron un poco. Y es eso. Hoy en día hablamos de la inteligencia emocional como la capacidad del hombre para controlarse, autorregularse. Entonces nos cogen y nos dicen, mira, cuando esté el niño muy bravo, tú le vas a poner tres caritas o cinco, no sé cuántas emociones. Y entonces le pones la feliz, la triste, la no sé qué, y el niño va a identificar cómo está. Y eso está perfecto, está muy bien. Desde la música también se puede. Muchas veces yo llegaba frustrado a mi habitación, yo siempre tenía el piano armado, y lo que hacía era ponerme a tocar. Y a veces me daba tanta rabia, estaba tan molesto que lo tocaba durísimo y se sentía que estaba rabioso. Pero no era como golpeé una puerta, rompí algo, sino que estaba expresándome a través de la música. Y poco a poco iba cambiando hasta que la música misma me tranquilizaba. Conclusión, la música nos ayuda a tener la templanza. Muchas veces la buscamos desde otros lugares. Muchas veces como papás decimos, es que es así, punto. ¿Por qué? Porque yo mando y haga caso, porque Dios dijo. Entonces el niño, claro, en su frustración no sabe cómo expresar lo que siente y le toca hacer caso. En cambio, cuando le decimos al niño, no, tiene que tener templanza, vamos, tienes que seguir, perseverar. La primera lectura de hoy, fui a misa esta mañana y la lectura estaba muy bonita. David, antes de morir, le decía a su hijo Salomón, sed hombre, sed hombre. Estamos hablando de lo mismo, tenga templanza, sea berraquito, es lo mismo. Hoy, virtudes que se han perdido totalmente. Virtudes que ante el primer me puse triste, se acabó la cosa. Se acabó. No sé si han visto el video de un muchacho, digo muchacho con respeto, que fue a donde un zapatero a pelearle porque le dijo él. Y hizo una escena. O sea, no sé si han visto el video, pero es eso. Es muy triste ver cómo hoy en día, por eso hacemos una escena. En cambio, cuando Salomón nos dice, hágale, hermano, es lo mismo que ejercemos en la música. En la música, a mis estudiantes yo les explico. De hecho, aquí hago un paréntesis. Yo no doy clases solo con el estudiante. Siempre tiene que estar el papá o algún acudiente en compañía. Porque los niños, hoy en día muy inteligentes, saben manipular la información. Y para ellos es muy fácil decir, no, es que me gritó, no, es que no sé qué, no, es que me habló feo y estoy triste y no quiero más música. Como el niño buscando escapar de la responsabilidad que asumió en su momento. Cuando el papá está en la clase, el mismo papá dice, no, mijito, el profesor tiene razón, yo estaba ahí, no le dijeron nada. Ahí es donde dice como el rey David, sea hombrecito, poniendo un paréntesis, ¿no? Continuamos. Cristianamente caída, vean, estos términos son
tan nombrados. De hecho, yo hice un diplomado en desarrollo de habilidades socioemocionales en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Qué aprendí? Mentiras, aprendí bastante porque es el término secular a lo que ya nosotros conocemos como caridad. ¿Qué es la simpatía? ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la ecpatía? Y muchos términos como buscando decir caridad, hermano, caridad. Entonces hablamos de la simpatía, de que cómo toca el otro, que hay que tenerle paciencia, que no todos suenan igual, que en el coro hay algunos que son tenores, otros barítonos, otros sopranos. Cuando hablamos de todo eso es muy bonito, pero hombre, es caridad. Simplemente tú no puedes decirle al otro está desafinado. Así no funciona. Y no es que se llame simpatía, no, 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 es que es caridad cristiana, ¿cierto? Se desarrolla esto también por medio de la música. Y ya aquí me meto en un tema más denso, que son los trascendentales del alma. Resulta y pasa que hoy en día estamos hablando de las nuevas pedagogías que incluyen trabajo por medio del juego, por medio de la lúdica, del aprendizaje, el trabajo colaborativo, y todo eso está muy bien. Pero es que los trascendentales del alma de la filosofía primitiva nos hablaba de que esto ya existía. Es la misma belleza, caridad, unidad y verdad, valores totalmente cristianos. Muy bonito. Pero todo esto, o sea, lo nombro en los dos términos para que entiendan que todo este trabajo se logra desde el desarrollo de la habilidad musical. Hago otro paréntesis y lo repito, lo dije hace un rato, pero lo repito. La música no es para que el niño sea músico y eso es lo que yo de una u otra forma quiero mostrarles acá en esta presentación. La academia no está para que los niños aprendan música o entren a una universidad a estudiar música, que si lo hacen maravilloso, pero está más bien para trabajar estos trascendentales del alma, para poder hacer cosas más allá de lo que la misma música ofrece. Y esa es la diferencia entre una música aprendida por un profesor, no sé, secular, digámosle, o un profesor que no sea pedagogo, sino que sea músico. El profesor no pedagogo va a decir, mira, hazlo así. Y el niño pregunta, ¿por qué? Porque así es. ¿Y eso cómo se llama? Se llama do. ¿Y por qué es do? Porque así es. Y ya esa es la respuesta. Hay que ir más allá. Hay que decirle, no, mira, esto es un do, se toca así, hace un do mi sol, se descompone de esta forma, es un acorde mayor, tiene estas notas, se interpreta así, suena así, mira, si suena menor. Cuando el estudiante se hace partícipe, está creando. Es muy fácil para un estudiante que ha desglosado cada acorde coger cualquier carro a control remoto y desglosarlo, porque él dice, ah, mira, esto conecta con esto, y está trabajando todas estas potencias, todas estas cosas tan bonitas desde la música, pero que afectan otras cosas. ¿Listo? Eso es toda la presentación que yo tenía como que la academia quería ofrecerles. Sé que es demasiada información, sé que busqué condensar de verdad, casi 2 semestres lo aglomeré acá, pero es importante, ¿por qué? Porque de una u otra forma nosotros tenemos que saber que hay que seguir trabajando en la virtud de nuestros hijos. La virtud. Que si yo le digo a mi hijo, tienes que leer este libro hasta que lo lea, pero el papá leyendo también, ¿no? Y ambos leyendo para que se logre un trabajo muy bonito, ¿cierto? Así mismo la música. Quizá el papá no va a aprender música, pero el papá va a estar en la clase y va a poder decir, oye, mira, hazlo así, oye, hagámoslo acá. Cuando el niño ve que el papá se involucra, el niño dice, esto es importante. Lo mismo, en la vida de oración, en la vida espiritual, sabemos que es así por la experiencia. Wilson Tamayo, un misionero, lo menciona mucho. Él dice, es que cuando el papá se arrodilla, toda la familia se arrodilla con él. Porque dicen, si mi papá se arrodilla ante eso que está ahí, ante ese altar, ante esa hostia consagrada, eso es importante. Y el niño de 2 años se arrodilla porque entiende desde el ejemplo que eso es muy importante. Entonces, bueno, eso era como lo que tenía así a grandes rasgos. No sé si hayan preguntas, no sé si tengan comentarios, todo es muy bien recibido, porque la idea es esa, entre nosotros, pues, hacer un proceso también muy, muy chévere. Bueno, para completar un poquito lo que estabas diciendo, antes de que iniciaras la presentación, les decía que tenían que tener en cuenta tres cositas, ¿no? Y era la influencia o el impacto que tenía la música, el impacto tan significativo en el cerebro de los niños y de los jóvenes, y les hablaba de solo tres que eran en el desarrollo como tal, que uno era el desarrollo cognitivo, otro el desarrollo emocional y el otro era el desarrollo del lenguaje. Quiero explicarles un poquito de esto, papás, para que ustedes dimensionen, dejando a un lado el tema de géneros, dejando a un lado el tema de pronto espiritual, para que ustedes solo con esta definición entiendan la importancia de la música en el cerebro de nuestros hijitos y en general de todos, ¿no? Y es que, por ejemplo, en la parte del desarrollo cognitivo, la exposición a la música desde una edad temprana, o sea, desde que son muy chiquiticos,
puede mejorar las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas, como lo explicaba ahorita José, pues son, por ejemplo, la memoria, la atención y el procesamiento auditivo. ¿Qué significa esto? No sé si les ha pasado, de pronto a alguno de ustedes, que ya siendo adultos escuchan una canción e inmediatamente les llega un recuerdo de cuando ustedes eran niños. Les llega el recuerdo de algo, de un trauma, de un momento feliz, de un momento triste, y los lleva a ese momento. Entonces, eso es algo que tiene la música. La música nos hace en la memoria guardar recuerdos. Pueda que esos recuerdos sean buenos, pueda que esos recuerdos sean malos, pero hay personas que por medio de la música, especialmente personas de pronto que han tenido problemas de memoria, han ido recuperando parte de esa memoria perdida solo escuchando cierta música, ¿cierto? En el desarrollo emocional, como lo explicaba ahorita José también, la música puede influir mucho en el estado de ánimo de las personas y en las emociones de los niños y de los jóvenes, ¿cierto? Por medio de la música ellos pueden expresar sus sentimientos y en cierto modo regular sus emociones. Sabemos que un niño que desde muy pequeño está expuesto a géneros en los que sean ritmos y palabras o frases que sean violentas, como por ejemplo lo que llamamos música de rock, lo que llamamos ranchera, hoy en día creo que son corridos, lo que le llaman a esta música mexicana y todo esto, va creando en cierta medida como una especie de carácter en nuestros hijos, ¿cierto? Y va haciendo que nuestros hijos estén más predispuestos a vivir una vida como lo que están escuchando. Es decir, si mi hijo todo el tiempo escucha canciones que tienen que ver con el narcotráfico, adivinen él hacia qué se va a implicar, a qué se va a inclinar su alma, ¿cierto? Si mi hijo escucha música ranchera que incita a tomar, al vicio de la bebida, pues se va a inclinar hacia esto, ¿cierto? Y así sucesivamente, si escucha buena música, si yo en mi casa, en mi hogar, solo pongo música cristiana, obviamente católica, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay muchas que dicen que son cristianos, pero no, cuando yo hablo cristiano, estoy hablando de nuestra fe católica. Si yo en mi casa solo pongo música católica, música cristiana, pues asimismo mi hijo se va a querer inclinar, su alma se inclina a la santidad, ¿cierto? Entonces, es por eso que es tan importante este manejo de las emociones. En el desarrollo del lenguaje, sabemos que la música puede ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas de los niños. ¿Cómo así? Sí, es que mi hijo, así como cuando tú desde muy pequeño le empiezas a hablar mucho a un niño, lo más probable es que tu hijo, como dicen por ahí, suelte la lengua más rápido, hable más rápido que los niños que de pronto sus papás no les hablan. Lo mismo sucede con la música. Si ustedes se ponen a ver, estos niños que de pronto desde pequeños escuchan música en inglés, desarrollan más fácil el idioma, por ejemplo. Entonces, eso mismo pasa con cualquier género, o sea, ellos van a desarrollar, a mejorar las habilidades lingüísticas y la comprensión del lenguaje, ¿cierto? Entonces, empiezan a exponerse a diferentes sonidos y a patrones rítmicos, que era lo que explicaba ahorita José, y pues esto les va a ayudar un montón. Y ya saliéndonos de ese pedacito, dos puntos más que les quiero hablar son las habilidades motoras. Y esto tiene que ver con el tema de tocar los instrumentos, ¿cierto? Entonces, la práctica de tocar un instrumento musical mejora muchísimo las habilidades motoras finas y la coordinación en los niños. Y esto pues es muy bueno para ellos realmente. Hay muchos papás que dicen, yo tengo a mi hijo en natación, en fútbol, en teatro, en una cosa, en la otra, y yo lo sigo viendo quedado en tal tema, en tal punto, no avanza, no avanza. Y de pronto empiezan con la música y se dan cuenta que su hijo fluye inmediatamente y se mejoran todas las demás áreas. Ese es el impacto que tiene la música en nosotros como seres humanos. Y como lo dijo también José, en algún punto el tema de la socialización. La música también puede fomentar la interacción social entre los mismos niños, ya sea también a través de clases de música, coros o bandas, o muchas veces vemos que hay niños que logran congeniar con otros porque tienen los mismos gustos musicales, ¿cierto? Entonces, en resumen de todo esto que yo les estoy explicando, pues la música tiene un impacto, si hablamos del desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y social, positivo, ¿cierto? Ahí el problema es qué tipo de música vas a dejar que tu hijo escuche. ¿Qué quieres que tu hijo, hacia dónde quieres que tu hijo se incline? ¿Hacia los vicios o hacia las virtudes? Recordemos algo muy puntual, papás. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa y escuchamos que de pronto
no sé, estamos para los que de pronto han ido a la Santa Misa tradicional y escuchamos que de pronto tocan instrumentos y que de pronto no es con la batería o algo así, sentimos que esa música nos eleva, nos sentimos muy elevados espiritualmente, sentimos que nos acercamos más a Dios. Hay muchos de nosotros que de pronto solo con el sonido de una guitarra y una voz muy suave, de pronto muy delgada, sentimos que nos dan hasta ganas de llorar, que sentimos ahí la presencia de Dios. Pero también cuando de pronto nosotros escuchamos música como por ejemplo la que se escucha en el rock, que son solo gritos y golpes y esto, también a veces como que nos sentimos frustrados y como enojados y como que despierta ciertas sensaciones en nosotros. Y algo que quiero decirles y que lo tengan súper preciso es que la música no depende de mí. ¿A qué voy yo? Si yo tengo un vecino que todo el tiempo pone música, así a mí no me guste, así yo controle el ritmo de mi cuerpo de mover el pie, de mover la cabeza, yo digo, ay, la odio, no la quiero escuchar, voy a hacer de cuenta que no la escucho, así no la repita, mi cerebro tiene autoridad propia. O sea, yo no puedo decir simplemente no la escucho, no me gusta y la omito. No, aunque ustedes no lo crean, esa música rompe las barreras y ingresa al cerebro. O sea, ella va a entrar ahí y no es algo que yo pueda controlar. Es por eso que es tan importante que desde pequeños no le pongamos a nuestros hijos reggaetón principalmente, no les pongamos rock. Miren, si ustedes los van a dejar escuchar una canción, tómense el trabajo, papás, de escuchar la letra antes, de entender qué es lo que está diciendo. Hoy en día han salido muchas canciones supuestamente infantiles, pero con una cantidad, ni siquiera les estoy hablando de los mensajes subliminales que de pronto no podemos descifrar. Les estoy hablando de la letra así, tal cual como la está diciendo. Hay muchas canciones que aparentemente son para niños, pero ya están utilizando el lenguaje de adultos y les está dando órdenes a los niños muy tenaz. Y les voy a contar aquí una experiencia que yo tuve con mi niño mayor cuando mi niño tenía más o menos 3 añitos. Él estaba en el jardín y allí le ponían una canción que aparentemente, pues, esa es una canción infantil. Y entonces un día mi niño llega a la casa y yo siempre lo escuchaba que tarareaba porque todavía no se la había aprendido y él tarareaba una canción y tarareaba una canción, pero yo no entendía nada, no sabía nada. En ese entonces yo acababa de tener a mi segundo bebé y era un bebé recién nacido. Entonces en un momento mi bebito se durmió, lo acosté en mi cama matrimonial y mi niño fue y se acostó a su lado con unos juguetes, con 2 juguetes así, y empezaba a hablarle y así. Yo me distraje un momento y fui a la sala. Cuando yo fui a la sala, escucho a mi hijo mayor de 3 añitos diciendo, mato a mi hermano, mato a mi mamá y mato a mi papá y me mato. Y yo quedé, o sea, en ese momento yo dije, ¿qué está diciendo? Lo escuché mal. Pero entonces me devolví, mantuve la calma, me acerqué a él y le dije, mi amor, ¿qué estás cantando? Ah, es una canción, mami. ¿Y cómo dice la canción? Entonces él se queda mirándome. No, pues la canción dice, mato a mi hermano, mato a mi papá, mato a mi mamá y me mato. Y yo, ¿y tú sabes qué es matar? No. ¿Y me puedes decir qué canciones? ¿Sabes algo más? No, ma, es que yo solo me sé el ritmo que es tarararara y solo recuerdo esa letra. O sea, les estoy diciendo que de toda una canción, él solo se grabó ese pedazo. Yo, ok, mantuve la calma. Duré casi una semana buscando qué canción era. Y la sorpresa tan grande para mí cuando encontré que era una canción infantil y que en medio de la canción infantil yo la escuché como 3 veces. Yo decía, pero ¿en dónde dice eso? Porque él me decía, es esa la canción, es esa la canción. Y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿en qué punto lo dice? Y la escuché como 3 veces hasta que llegó a un punto. La canción duraba, pónganle, 4 minutos y en el minuto 2:40 llegaba a un punto donde decía así, mató a mi familia, mató a mi papá, me mato, no sé qué. O sea, está incitando al suicidio. Yo decía, Dios mío, esto es un horror y yo lo tuve que vivir. Entonces, papás, siempre escuchen la música antes de ponérsela a sus hijos. Ojo con este tema de los audífonos, de que el niño se ponga audífonos y allá aparte escuchando música que ustedes no saben qué está diciendo. Como les digo, no solamente es lo que dice explícitamente,
Hay mucha música que viene contaminada, hay mucha música que trae mucho mensaje subliminal, muchas cosas que le hacen daño a los niños. Y pues básicamente lo que José quiere hacer con su academia es todo lo contrario a esto. Es por medio de la música sacar esas virtudes de esos niños, sacar todas esas cosas buenas y maravillosas que están en las almas de esos niños, pero que no han logrado salir a flote. Y por medio de la música sé que como papás nos podemos apoyar mucho en esto. Y bueno, me extendí mucho, pero José, ahí sí ya te doy la palabra para que los papitos que quieran de pronto hacer alguna pregunta sobre el tema, sé que somos muchas personas conectadas, entonces por favor les pido sean muy breves en su pregunta, muy específicos y que sea sobre el tema como tal. Pueden levantar la manito y les vamos dando la palabra. José, te dejo para que dirijas. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, no mencionaste muchos temas muy interesantes. No sé quién tenga la mano levantada. Mientras tanto, sí voy contando que la música, de verdad, todo lo que están hablando acá es muy interesante, afecta muchas cosas. Fray Nelson Medina dice que una niña puede que sea virgen, evidentemente nunca ha sido tocada, pero tanta música ha violado una y otra vez y permanente su cerebro de tantas maneras que a la primera persona que le diga algo parecido a lo que dice la canción va a acceder. Ya estamos evidentemente denigrando. Bueno, no sé, las preguntas las voy leyendo acá, ¿te parece? No sé. Dice, Pues, dice acá, su academia es pionera en la formación cristiana en la música en Bogotá o hay más. María Garzón. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Cristiano hoy día se le llama mucha cosa. Se le llama mucha cosa cristiano o católico y virtudes y valores. Hay colegios con nombres lindísimos, nombres de santos, pero alguna vez metí a mi hija en un colegio muy católico, muy bonito, que yo dije, está chévere, el padre rector, y no es que esté hablando mal del padre, también pasa en muchos lugares, pero pues el prom era con reggaetón y con muchas cosas así hombre, buscando respetar la libertad de cada individuo, lo que hacemos es denigrar la libertad de los demás. Me pasaba mucho, o sea, cuando llegaban estas fiestas de Halloween, en el trabajo yo sufría porque, evidentemente, yo tenía una fe, unos principios, yo me iba a disfrazar, pero chocaba contra todos aquellos y ellos en vez de respetar mi derecho, que sí lo hacían, ¿no? De todas maneras, no era algo impuesto, veían cómo los demás sí se disfrazaban y al que no se disfrazaba, el niño que de pronto mantenía, le tocaba no ir a estudiar, no ir a estudiar. Yo no podía, me tocaba trabajar, pero igual no me disfrazaba. Bueno, en fin, entonces, puntualmente la pregunta, yo la quiero hacer de verdad muy apegada a lo que nos ha enseñado la iglesia, el magisterio, el catecismo, la doctrina. Yo la quiero hacer muy fiel, obediente al Papa, obediente a la iglesia, obediente a todo. Tampoco nos vamos a deschavetar con cosas de pronto que quizá buscando entender de más malentendemos, pero sí muy centrada en lo que nos ha enseñado la doctrina, todo lo que esto implica. Llamar al pecado por su nombre y a las virtudes por su nombre. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Sí? Mi mamá me insiste que le coloque a mi hija de 2 años canciones con las tablas de multiplicar. No lo he hecho porque me parece exagerado. Entonces sí sería bueno. ¿Qué pasa con la niña? Lo mismo con la letra que mencionaba Cindy hace un rato. La niña de pronto no va a entender cuánto es 2 por 2, pero sí va a tener un ritmo, ¿cierto? Va a tener un ritmo. Para la. Cuando de aquí a mañana ella tenga 6 años y escuche la letra, va a decir, es que 2 por 2 son 4, eso decía, le va a comprender el concepto. No lo vería ni bueno ni malo, simplemente no sobreestimularla, porque pues el cerebro a los 2 años está asimilando muchas cosas, entonces no reforzar, no forzar la máquina, yo diría. ¿Listos? Muchas gracias, muy informativa. Quisiera saber qué música recomienda para motivar y alegrar. Depende de lo que se llame alegrar, porque hoy alegrar, hombre, a veces confundimos los pequeños momentos de placer con la felicidad y la alegría. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es un momento de placer, que evidentemente hay mucha música que ofrece eso, y hay momentos de alegría verdadera que dura bastante. ¿Yo qué recomiendo? Felipe Gómez es alguien que admiro mucho, conozco en persona, es una música muy dada y tiene música de todo tipo. En el último disco sacó unas canciones también como de niños, sobre la Virgen de Fátima, canciones muy bonitas. Yo les animo a que indaguemos en la música que están haciendo los artistas verdaderamente católicos coherentes. Entonces, esa música nos va a alegrar.
Ya se escuchó a mi hija, que nadie que no seas tú. Lo dice con una alegría, una felicidad. Sé que no le está haciendo daño al alma, sé que está contenta. Esto se llama alfareros y lo hace muy bien. Entonces, yo diría que por esa línea encontraríamos luces. ¿Listos? Me confundí, perdón. Es virtual, es presencial, dependiendo. Ya puntualmente de la academia, si quieren abrimos otro espacio, tocamos el tema. En este momento es como abrir la generalidad de lo que hace la música en nuestros cerebros, en los cerebros de los niños, y que se afecta al cerebro adulto, como lo decía Cindy. A veces no podemos evitar mover el pie, o incluso si lo evitamos, cuando la canción dice soy el soltero feliz y que levante la mano el soltero feliz, el que fuma un poquito, eso va quedando en el inconsciente. Entonces, ese tema es muy, muy complejo, ¿cierto? Muy, muy complejo. Bien, entonces en cuanto a que si es virtual o no es virtual, la hacemos en modalidad mixta, eso lo hablamos después, ya en un tema puntual de la academia. Ahorita hablando netamente de lo que tiene que ver con la música y su afectación en el cerebro. ¿Listos? Especialmente en niños. Se recomienda colocar de fondo música clásica o música gregoriana para estudiar y o dar clase. Vean, depende. Esto lo dice el padre Jacob en los ejercicios espirituales, los ignacianos, los ejercicios de San Ignacio de Loyola. El padre Jacob dice a veces menos es más. Y eso es algo que yo he aprendido en la música. A veces, cuando acompañamos a un predicador, estoy tocando piano, a veces no estamos tocando para acompañarlo, sino para mostrar que toco y llenar eso de notas y meterle y meterle y meterle. Lo que hacemos es saturar una oración que en principio debería ser tierna al alma, que hay momentos en los que se habla de infierno y pecado y toca ser fuerte, hay momentos donde no. Entonces, así mismo es esto. Hay momentos donde incluso se necesita sin música, porque el silencio también es música. El silencio también es música. Y eso hay que aprenderlo, que a veces menos es más. Entonces, si funciona o algo así, está bien. Cuando yo estaba estudiando la maestría, me tocaba hasta muy tarde. Y yo sí ponía música a veces para no dormirme y obligaba a mi cerebro y bueno, me despertaba, cosas así. Hay que buscar estrategias. El punto medio, digamos, no existe, o el punto exagerado no. Pero sí te recomiendo a todos los que me oyen, a veces menos es más, especialmente con los niños, que a veces gritan mucho, suben mucho y uno cree que con el canto gregoriano y a veces hace más, no, a veces menos, no dejar nada, escuchemos y demás, ¿listo? Ta, ta, ta. Quisiera ampliar la información de la academia, clases presenciales. Sí, vamos a buscar un espacio si quieren, ya con Cindy lo hablaremos en su momento y hablamos netamente de la academia. Interesante, pero después, ¿listos? Hablamos de ese tema. Hay cantos infantiles católicos. Yo digo que todo canto puede ser infantil. Entro en la pregunta. O sea, si nosotros ponemos a veces a un niño a escuchar reggaetón o a Vicente Fernández, que, hombre, el niño va a repetir, el niño va a repetir. Ya las clases de música llegaba con mi guitarra y bueno, niños, la vaca, Lola, la va. Ay, sí, tan bonito. No se sabe la del soltero feliz. En esa misma línea, si tú le pones una canción que hable, no sé, de Martín Valverde, hablando sobre la Eucaristía, conversando con dos ángeles, entonces el niño lo va a aprender, lo va a cantar, lo va a disfrutar, lo va a gustar, tanto como un canto normal. Que hay algunos de letras largas, está bien, y está bien que se lo aprenden. ¿Se acuerdan las potencias del alma que hablamos hace un rato? Que fortalezca la memoria cantándola. Eso le va a servir muchísimo, muchísimo. Menciona a alguien que católico, pero me sigo mirando acá los chats. Que hay una página específica, bueno, bienvenido, no la conozco, Cielo Abierto Kids y Pablo Martínez tienen algunas canciones cristianas católicas de niños. Bueno, no, bienvenido. La verdad, sí conozco a Cielo Abierto y a Pablo Martínez, no sabía que han sacado algo, o sea, excelente. Gracias por la recomendación, Roche. El sonido blanco es bueno para hacer dormir y relajar a los niños. Vean, ¿cómo lo veo yo? Mónica, gracias por tu pregunta, de hecho. ¿Yo cómo lo veo? Que a veces cuando los acostumbramos a algo, desacostumbrarlo es más difícil. Soy músico y como músico les puedo decir, a veces menos es más, insisto en mi punto. Si yo acostumbro a que mi hijo se duerma con las ondas o el arrullo de las olas y la marea y si le pongo eso, cuando no lo tenga, ¿qué voy a hacer? Cuando no lo tenga, ¿qué voy a hacer? Digamos, viaje o algo. A veces menos es acostumbrarlo a que duerma sin eso. Que hay momentos donde sí se puede hacer, pero hay momentos donde hay que tener la calma, ¿sí? A veces sí lo relaja. He escuchado a mamás que ponen el corazón, los latidos de cuando estaba bebé.
Esto no tiene ningún problema, de hecho sí ayuda, está demostrado que sí funciona, como lo decía Cindy, pero también es bueno no acostumbrarlos a algo específico, sino que el niño pueda dormir incluso con los gritos de los hermanos. Suena paradójico, pero que el niño se acostumbre a asimilar todo tipo de ruidos, ¿cierto? Ruidos, músicas, canciones, y está bien que quieras explorar en música de este tipo, desde que no sea nueva era. Mentiras. Es bueno esto, ¿listos? Encuentro que a mi hija mayor no le gusta, dice Juliana. No le gusta memorizar canciones, sino con el ritmo. Ella inventa la letra. Debo trabajar en que memorice la letra, cómo es, está bien que sea creativa, teniendo en cuenta que la mamá siempre cambió la letra de todas las canciones. Madre negada para la música. Ok, nadie es negado para la música, aclaramos eso. Todos tenemos una habilidad porque todos podemos hablar. El habla ya implica que la persona pueda cantar porque está gestionando, moviendo cuerdas vocales. O sea, no hay un punto en el que diga no sirvo, no. Realmente todos sirven. Dentro de mis muchos años de experiencia, 2009, 2024, ya más de 15 años como profesor, pero desde los 8 años como músico se suma muchos años, puedo decir que nunca me he encontrado un caso de una persona que realmente no pueda entonar. Todos, de una u otra forma, quizás rasgando garganta, quizás haciendo algún esfuerzo, han podido afinar una que otra nota. Solamente una vez, un caso ya clínico, pues tenía un problema de audición, en mi concepto no afinó, pero de resto siempre se puede afinar, dejando eso claro. Que no le guste memorizar canciones, tú tienes que enseñarle, voy a poner un ejemplo desde la pedagogía para que se ejemplifique lo que tiene que ver con la música. Yo puedo decir, pinta una vaca verde. El niño va a pintar una vaca verde. ¿Es malo? ¿Es bueno? No, el niño está usando su imaginación para pintar una vaca verde. Pero hay que dejarle claridad de que las vacas no son verdes. Porque si no, de aquí a mañana, cualquiera me le va a decir, ay, es que hombre es esto, mujer es aquello. No, 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 hay una realidad objetiva y yo parto de esa realidad para permearla. Lo mismo en la música. Yo puedo alterar una letra, puedo decir, no sé, la vaca Lola, arroz con leche, me quiero casar con una señorita y hace mu. Use la misma entonación con dos letras distintas, ¿cierto? Pero se le explica, en esta estoy creando, esta es la versión real, esta es la que no. La niña, evidentemente, dependiendo de la edad, va a poder ejercer la memoria de una u otra forma. El periodo sensitivo de la memoria está todo el tiempo, o sea, entre más apliquemos que ella memorice va a funcionar, pero si quiere hacer un proceso creativo, desde que ella sea consciente que está creando y no está repitiendo ni memorizando, está perfecto. No sé si respondí tu pregunta, Juliana. ¿Listo? Mi hijo tiene trastorno de hiperactividad. ¿Qué instrumento recomiendas para él? A él le gusta mucho cantar. Tiene ese talento y empírico, Caterina. Bueno, el TDAH ya es un diagnóstico complejo, hay que mirar qué diagnóstico oficial tiene, porque eso ya no es uno solo, ya hay muchos, ya me estoy metiendo en el campo de Cindy, que es la psicología, pero hay muchas formas. Lo que yo sí sé desde mi experiencia, trabajé algunos años, eso sí, con niños en condición de discapacidad, una fundación que se llama Neurogenius, muy bonita. En esa fundación tenía niños con todo tipo de discapacidades, condiciones. Entonces yo llegaba allá y lo que me ponían a hacer, o la planeación que yo hacía, era simplemente coger mi violín y ponerme a tocar violín. El niño se centraba, y había momentos que se iba, pero nuevamente volvía. O sea, es como dentro de su naturaleza, yo lo denoto como la lucha que tiene el niño por buscar mantener su atención o alejarse de ella. ¿Qué instrumento recomiendo? Absolutamente todos. Pero ¿por cuál parto siempre? Piano o guitarra. Porque el piano o guitarra me dan un instrumento y un espectro armónico, un espectro complejo que me ayuda para la hora de interpretar un instrumento melódico. Me reexplico. Si el niño tiene guitarra y puede relacionar un acorde y cómo funciona y cómo suenan varias notas juntas, se le va a facilitar cantar, violín, flauta, lo que sea, porque ya tiene una habilidad. ¿Qué recomiendo entonces para tu hijo y para cualquier niño, independientemente del diagnóstico, iniciar con un instrumento armónico? Es lo mejor que se puede hacer. ¿Listos? Caterina, entonces, bueno, creo que esas han sido las preguntas. Sí, no sé si tengas algún comentario, alguna cosa más. Y ya. Alguien está preguntando algo más, ¿cierto? ¿Me lees la pregunta? Es que se rechata. Sí. Sí, claro. Dice, ¿cómo iniciar en la música un niño de 2 años? Pues es que un niño no se inicia a una edad específica, el niño viene con eso. Somos seres tan dados a la música que escuchamos y reaccionan nuestras neuronas desde el vientre. Estamos hablando de que cuando dicen póngale música en el vientre materno es porque sí afecta. El niño es capaz de reconocer los decibeles que produce la voz del papá dentro del mismo vientre.
Impresionante esto. Entonces no podemos decir 2 años, no, 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 el proceso ya inició. Si su niño tiene 10 12 años, el niño ya lleva un proceso musical, bueno o malo, habría que discernirlo, pero ya lo tiene, ya lo ha realizado. A los 2 años, ¿qué se hace? Yo cuando trabajo en niños pequeños, hasta los 5 años, yo simplemente hago estimulación musical. Estimulación musical es que el niño pueda repetir un sonido, gritar un sonido, que pueda interpretar un instrumento, pero no técnicamente, sino que pueda hacer sonar algo y que él relacione. A los 2 años el niño tiene que poder coger un piano y reconocer que si toca duro suena duro, que si toca pasito suena pasito, que puede hacer lo mismo con una guitarra. Es un poco una etapa ruidosa, digámosle, pero que va a funcionar al futuro. No es una etapa, y no estoy de acuerdo, como lo hacen en Japón, en China, que cogen a un niño desde los 2 años y le ponen un violín y toque violín y hágale el violín, tome el violín. Es muy denso porque le estoy es más bien quitando cosas, evitando la posibilidad de relacionarse, ensuciarse, jugar por meterle un instrumento a la mala. Así no funciona. No puedo forzar la máquina en esos aspectos. Hay que dejarlo que el niño sea. Puntualmente doy mi ejemplo. A mis niños yo no me he sentado juiciosamente a decirles toque, cante, vea, pero es que me han visto haciendo música mucho tiempo. Yo aquí es donde hago los ensayos. Toco en una orquesta que se llama FOSBO, Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, y en esa orquesta mis niños me ven en los conciertos, yo me los llevo y los siento en el atril. Mi instrumento principal es viola, soy violista. Yo cojo a mi hijo y lo siento, y entonces ven el montón de violines, ven la orquesta sonando, detrás mío los contrabajos. Pues los niños no necesitan una clase puntual, ya están siendo sobreestimulados. Ustedes, papás, llévenlos a sus conciertos didácticos que ofrece la Sinfónica, que ofrece la Filarmónica, llévenlos a este tipo de eventos porque va a fortalecer ese aspecto musical. Puntualmente para tu niño, no es que requiera un profesor ahí 100%, más bien, un profesor que le toque, que le interprete, que le cante, sería suficiente. ¿Listos? ¿Hubo otra pregunta? No, no alcanza a ver. Sí, hay una última pregunta que dice que bueno, ¿desde qué edad recibes niños en la academia? Los niños, eh, bueno, entremos un poquito en la academia. El proceso que yo estoy manejando, la tesis que se ha dado, es que los niños tienen como varios ciclos, pero no me funciono o no me quedo en la edad del niño, sino en la habilidad que tenga el niño. Hay un proceso coral que es para los niños, se van a ver más grandes. Pero ¿qué sucede? Depende de la habilidad que tengan. Y no es para que se sientan bien o mal, o que se llenen de soberbia y digan, ay, ya estoy en tal proceso. No, no, no. Es para que el niño se relacione con niños que tengan su mismo nivel y no se vayan a sentir mal o bien, porque pueden hacer algo bien o algo mal dependiendo del proceso. En esa línea, los niños de 2 a 5 años, casi hasta los 6, generalmente lo que tienen es un proceso, como lo mencionaba antes, de estimulación. Cuando recibo niños, si se reciben niños desde los 2 años, se les hace un ambiente, una adaptación en el lugar, se les interpreta cierta música, se les busca formas, es una cosa en la que el niño se estimula, es lo que se logra. O sea, no esperen, y yo como profesor ya lo tengo muy claro, no se espera que un niño a los 2 años entone, afine, me haga un intervalo o interprete. Esas son cosas que se dan de una manera que el niño va asimilando. Así como lo decía hace un rato, el niño cuando escucha una canción de las tablas de multiplicar o un reggaetón, en su consciente queda. Cuando ya tenga la edad o la madurez cerebral suficiente, el niño va a poder repetir eso y va a poderlo afinar o va a poner, escuchar y reproducir eso que tiene. Es un proceso netamente estimulativo. Si se recibe y si se da. ¿Listos? Bueno, familia, así decirles que pues como sé que están muy interesados en el tema de la academia, vamos a sacar con José una reunioncita, vamos a ver cuándo la organizamos, José, para que nos presentes todo lo de la academia y puedas allí explicarles mucho más detalladamente planes, costos, horarios y demás para todos los papitos que estén interesados. Creería yo que ya esto sería todo por hoy. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, José, principalmente a ti, pues por el tiempo que le dedicaste, por las diapositivas, por tomarte el trabajo de explicarnos muchas cosas que aunque no sean de tu área, necesitabas explicar para que nosotros entendiéramos como tal el impacto de la música en nuestros hijos y que como papás esta charla no se quede en una simple charla de música y ya, y la desechemos pensando que la música no es interesante o yo me conformo con ponerle rondas infantiles a mis hijos y ya no, sino que vayamos más allá, como les hemos explicado, ya cuánto impacto tiene en el alma, en la vida, en el cerebro de cada niño, que miremos la música como algo aliado que nos sirva a nosotros para hacerlos crecer espiritualmente, por lo menos,
y entendamos que no todo es el ruido, como lo decía José, a veces menos es más, a veces basta también el silencio, como dicen por ahí, en el silencio Dios habla. Entonces, bueno, papitos, muchas gracias por su tiempo, Dios me los bendiga, José, muchas gracias a ti, y bueno, que todo sea para darle honor y gloria a nuestro Señor y para consolar el Inmaculado Corazón de María. ¿Y quién como Dios, José? Nadie como Dios, me encomiendo en las oraciones de todos y cada uno de ustedes. De verdad, yo creo que eso es lo más importante. Todos mis estudiantes oran mucho por mí, yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. Y yo también rezo por mis estudiantes y futuros estudiantes, todos aquellos hijos físicos y espirituales que tengo y tendré, porque es algo importante. En la oración es donde realmente encontramos la luz, la sabiduría por hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias a todos por conectarse. Cualquier cosa estoy dispuesto. Cindy tiene mi contacto. Estoy muy abierto a lo que quieran sugerirme, preguntarme todo el tiempo. ¿Listos? Muchas gracias, José. Hasta luego, familia. Santa y bendecida noche. Amén, bendiciones. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche, mil gracias.